Lección 13. El eclipse. El texto que leeremos en esta lección es un cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso llamado El eclipse. Al finalizar la lectura, nos propondrán dos actividades: hacer inferencias e interpretar el lenguaje figurado. Recordemos las tres estrategias básicas de un lector experto: total atención, investigación y relectura. Primera estrategia lectora: recordar elementos del relato. La primera estrategia lectora que te sugerimos pongas en práctica después de la lectura es la de recordar elementos del relato. Recordar es extraer de la memoria ideas, hechos, términos y experiencias, lo cual hacemos todo el tiempo. Recordamos cómo llegar a casa, el color de las hojas durante el invierno o el sabor de nuestro postre favorito. Entre los textos narrativos es preciso recordar sus elementos principales. Esta habilidad facilita nuestra habilidad de pensar con rapidez y eficacia. ¿Recuerdas cuáles son los elementos básicos? Exacto. Son los personajes, el tiempo y el lugar descritos en un relato. Podemos activar esta estrategia en una tabla, como esta. Escribimos los tres elementos que responden al quiénes, al cuándo y al dónde. Si tomamos como ejemplo el cuento La cajita de música, identificamos en la columna de personajes quiénes aparecen en el texto: Don Zenón, Fabiana, la madre, Lepachí y la gente del pueblo. En la columna que se refiere al tiempo, escribamos el cuándo sucedieron los hechos. En la cajita de música, el narrador no nos dice el tiempo exacto, pero aporta ciertos datos de los que nos podemos apoyar para inferirlo. Por ejemplo, el narrador afirma que la historia que contará fue hace mucho tiempo, cuando los trenes, caballos y carretas eran los medios de transporte, así que podemos estimar que el ambiente se centra a principios de 1900. Por último, en la columna de lugar señalamos el dónde se desarrolla la historia, la cual es un pueblo cerca de Asunción, capital de Paraguay, Suramérica. Identificar estos elementos te confirmará si la información fue bien archivada en tu memoria. Segunda estrategia lectora: identificar causa y efecto. La segunda estrategia es identificar la relación causa y efecto, la cual se basa en vincular los acontecimientos con sus consecuencias específicas. Esta habilidad nos permite reconocer que todo lo que sucede o existe tiene un efecto o consecuencia. Por ejemplo, al analizar los efectos del abuso de la tecnología, identificamos que aunque ésta ofrece grandes ventajas, abusar de ella tendrá los siguientes efectos: disminuir nuestra vida social, desinterés en las actividades escolares y falta de ejercicio y actividades al aire libre, entre otras. Un diagrama de relación permite que visualicemos que toda causa produce cierto efecto. Por ejemplo, si tiramos basura en la calle, su efecto será la contaminación ambiental. Si no me alimento de forma adecuada, puedo enfermarme. La consecuencia de ser una persona violenta me llevará a tener problemas sociales. Y el efecto de ser un estudiante disciplinado nos conducirá a la satisfacción escolar. En un texto narrativo podemos también aplicar la misma estrategia en la que cierta causa produjo cierto efecto en la historia. Por ejemplo, en El hacedor de lluvia, no cooperar en las tareas familiares produjo desconfianza en los demás. En La cajita de música, reconocer que entrar a una casa durante la noche sin avisar tuvo como efecto una desgracia. Y en A la deriva, identificamos que vivir aislado en medio de la selva puede conducir a la ausencia de ayuda en caso de emergencia. Te invitamos a que identifiques las causas y consecuencias de las acciones de El eclipse. Tercera estrategia lectora: deducir información. La tercera estrategia es la de deducir información que no contiene el texto. Deducir significa extraer conclusiones con base en los hechos o en los datos obtenidos.
En el cuento de El eclipse podemos deducir el tiempo con base en 3 datos que nos da el texto más un poco de investigación. Estos datos son 3: el nombre del protagonista, el nombre del convento y el nombre del rey. Esta estrategia nos llevará a responder preguntas como: ¿por qué el protagonista creía que los mayas no sabían sobre astronomía? ¿Qué habrán pensado los mayas del fraile? Atrévete a formular más preguntas. Después de leer el cuento El eclipse, te sugerimos que practiques las estrategias de recordar los elementos del relato, relacionar causa y efecto, y deducir la información que no contiene el texto. Lee con atención este microrrelato, que te conducirá a viajar en el tiempo y te llevará al peligroso corazón de la selva de Guatemala. Que disfrutes la lectura.